¿Cómo es tu transición en ese aspecto? ¿Cómo empiezas a escribir? Yo escribir he escrito siempre desde muy pequeño y con lo que disfruto mucho y siempre he escrito. Siempre he escrito, lo que ocurre es que siempre he escrito pues eso, muy corta extensión, relatos cortos, cuentos, incluso es que ni eso, no llegaban a 3 páginas. Y fue después, me leí Fahrenheit 451, 1984 y Un Mundo Feliz, que son como las 3 distopías clásicas. Y después de leerlas, lo que más me gustó de esas obras fue la parte de crítica social, que yo creo que eso dentro del género de ciencia ficción es lo más importante y lo más llamativo de ese género, y por lo que veo que a alguien le puede llegar a interesar ese género. Y simplemente me salió escribir algo de ese palo, y entonces escribí un relato corto y cuando lo terminé dije, pues mira, esto puede ser una novela. Y bueno, no, puede ser una novela, no, puedo continuar desarrollando esta idea. Expandirla, ¿no? Y continué desarrollando y al final dije, pues creo que a partir de aquí se puede construir una novela. La verdad es que es verdad que al final se quedó una cosa bastante gigante. Vale. Es mucho más de lo que yo quería hacer en un principio. Pero es verdad que la novela me lo pedía porque cuando tú estás creando un universo tan, vamos a decirle, complejo, con tantas ramas, con tantos aspectos, lo que te pide son páginas porque tienes que explicarlo. Claro. Como tal, ¿cuándo empiezas a escribir esta novela? Esta novela la empiezo en agosto de 2021. 2021. Y la termino en 2022 y se publica la termino en agosto de 2022 y la publico en noviembre. Vale. Luego entraremos en profundidad en lo que es el contenido de la misma, pero lo que te quiero preguntar es, más allá de los 3 libros que has mencionado, que por cierto, para los que estén escuchando esto en Spotify y demás, que sepáis que hay voy poniendo fotos de los libros y demás, ¿cuál es el detonante, más allá de esos libros, que te hace empezar a escribir o a pensar en algo como un tema como este, en una distopía política? ¿Es algo que ves a tu alrededor a nivel político, pues en este caso en España, o es simplemente el leerte esos libros y tal, ¿sabes? O sea, tú ves un paralelismo entre, por ejemplo, 1984, Un Mundo Feliz, que son libros muy sociales dentro de lo que cabe, con la sociedad actual. ¿Cómo funciona eso de cara a tu libro? Yo, y esto es una cosa que considero muy importante, siempre, es que no me gusta llamarlo conciencia política. Siempre he tenido una necesidad de ver las cosas, analizarlas y valorarlas. Y no solo eso, sino también poner de mi parte por intentar solucionarlas. Entonces, yo no concibo una vida vivida sin combatir lo que es malo, ¿vale? Entonces, a mí me parece que para el hombre la fortaleza no es una decisión, sino que es una obligación. Y me parece que la literatura es uno de los mejores vehículos para conseguirlo. Entonces, estas 3 novelas tienen ese carácter de... En general, la ciencia ficción, no quiero decir una cantidad, pero sí que un 60-70% de las novelas tienen una función de crítica o social y demás. Entonces, de estas 3, que son las clásicas, las más conocidas, yo creo que la que mejor hace una visión del futuro, que es lo más sorprendente de estos autores, ¿no? Porque, por ejemplo, ponemos el caso de Julio Verne, que ya veía inventos antes de que fuesen inventados, tal. Pero esto es mucho más complejo porque crean sociedades, crean mentes. ¿Cómo va a ser el ser humano del futuro? Es mucho más complicado. Entonces, creo que el que mejor hace una visión de futuro de la propia persona y no de la sociedad es Fahrenheit 451. Sí. Interesante. Justo es el único que no me he leído, tío. Sí, pues a mí es el que pero de la persona, no de la sociedad. Vale. Estoy hablando de... Análisis intrínseco de cada uno. Sí. Ajá. Y luego, 1984 es una obra maestra. Es una obra maestra indudable. Sin embargo, me parece que esa función de ver el futuro y predecir lo que va a ocurrir lo hace mucho mejor Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Sí, porque lo de que estés siendo, digamos, explotado, oprimido y no te estés dando cuenta, yo creo que es la realidad actual ahora mismo, sin ninguna duda. Ajá. Cuenta un poquito entonces cómo funciona
ya lo que es el contenido de tu libro, ¿qué historia cuentas? Vale, si despiertan mañana. Esto se me suele dar bastante mal. Lo recomendable sería que la gente se la lea. Pero bueno, Es, más o menos, ¿eh? es un estado cuyo origen no se va desvelando muy poco a poco, y entonces tú te lo encuentras ya tal y como está. No entiendes de dónde ha nacido hasta que ya casi has terminado la novela. Entonces es un estado en el que no hay apenas libertades, en el que tú según naces, sí, el propio poder público decide que tú naces, porque esa es otra, tú cuando ya en el vientre de la madre son capaces de predecir cuáles van a ser tus aptitudes, tus capacidades y ven si les mereces la pena o no. Deciden a qué te vas a dedicar y desde el principio tu educación va destinada a esa dedicación para la sociedad, y prácticamente no decides absolutamente nada. El Estado está amurallado. Y lo que se le dice a los ciudadanos es que fuera hay como una especie hay especies subhumanas que con las que no se debe tener contactos y hay que proteger a los de dentro. Y con base en ciertas circunstancias que ocurren, aparece un grupo de revolucionarios que tratan de cambiar las cosas, y entonces es esa vía, ese camino de combate. Vale, ahí está la trama, básicamente. Correcto. ¿Cómo es la gente de dentro de ese estado? Más allá de los revolucionarios, entiendo que defienden que las cosas sigan igual. ¿Cómo analizas también eso? Pues hay dos tipos. Están, por un lado, los sometidos que lo aceptan y viven con ello y ni bien ni mal. ¿Vale? Se adaptan a lo que hay. No lo piensan. Que realmente es muy humano. O sea, venimos de una pandemia en 2020 que nos dijeron en casa, nos adaptamos, sobrevivimos, teletrabajo. Y luego, por otro lado, están los que también están sometidos pero defienden el sistema y tratan de acabar con todo eso que intenta romper su sistema, que piensan que es bueno, pero inspirándome también en Aldous Huxley, se diseña todo para que no se den cuenta de cómo viven o que piensen que eso que están viviendo es lo mejor que se les puede ofrecer. Esos son los dos tipos de ciudadanos que yo describo. Y luego está el revolucionario. Eso es algo que también pasa hoy en día. Realmente, si lo analizas, sin entrar en quién tiene la razón, ¿no? Pero sí. Siempre están esos tres. Está la persona que le da igual. Correcto. Están los que están a favor de conservadores conforme a lo que esté establecido y los revolucionarios. Esto siempre es así. Entonces, ¿cómo evalúas la situación actual?